Buenas, Master. Nosotros somos el grupo número 6. Nos tocó el tema de evaluación económica. Los integrantes somos mi persona, Amel Alejandra Peña Pérez, Diana Isabel Santos Cruz y Franklin Aníbal Mía Díaz. Primer tema tenemos los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del tiempo, el valor del dinero a través del tiempo. Entonces tenemos el estudio de la evaluación económica, es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. De no existir contratiempos, se sabrá que existe. 1. Un mercado potencial atractivo. Se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para el proyecto. Con respecto a esto, pues tenemos que si todo eso está de acuerdo con las restricciones del medio, se conocerá y se denominará el proceso de producción como de todos los costos que se ven o se verán envueltos en el producto. Sin embargo, pese a conocer las posibles utilidades del proyecto durante los primeros 5 años de operación, no se puede demostrar que la inversión será económicamente rentable. Y es ahí donde surge el problema del método de análisis. El problema del método de análisis que se empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto es: sabemos que el dinero disminuye su valor real con el tiempo a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, lo que implica que el método de análisis deberá tomar en cuenta dicho cambio. También tenemos el funcionamiento de los métodos, en donde tenemos ciertas variables con sus descripciones, donde tenemos que la P es cantidad, I tasa de ganancia y N número de periodos. Con esto, tenemos que la cantidad la utilizamos para evidenciar que la cantidad que se deposita al iniciar el periodo de estudio con un tiempo cero. Con esto también tenemos que la forma en la que crecería el dinero depositado en un banco, obviamente sin retirar los intereses o ganancias generados, sería en el primer periodo de capitalización, donde el N es igual a 1, generalmente un año, denominado F, que equivale a futuro, a la cantidad acumulada en ese futuro, donde tenemos esta fórmula, donde tenemos que la suma de la cantidad más la cantidad multiplicada por el interés es igual, pues, a la cantidad multiplicada por 1 más el interés, que nos da igual a la cantidad multiplicada por 1 más el interés elevado a la 1, que es el tiempo. También tenemos en el periodo 2, donde la cantidad acumulada hacia el fin de año, sin retirar la primera ganancia, sería la cantidad acumulada en el primer periodo, donde tenemos que P, lo sumamos con P por I, más esa misma cantidad multiplicada por el interés que se gana por periodo. Ahí tenemos esta fórmula. Y también tenemos que para encontrar F1 y F2, sin que se hayan retirado los intereses, la cantidad acumulada en un futuro después de N periodos de capitalización se expresa de esta forma, donde la cantidad la multiplicamos por 1 más el interés elevado al tiempo. Esto nos introduce el concepto de equivalencia, en donde tenemos un ejemplo que nos dice a cuánto equivaldrán $1000 de hoy dentro de un año. Utilizaremos la fórmula previamente explicada y la utilizaremos para calcular entidades equivalentes de presente al futuro. Entonces, sabemos que P, la cantidad, son $1000, N, el periodo de tiempo, es igual a 1. Entonces, la cantidad equivalente de $1000 dentro de un año dependerá exclusivamente de la tasa de interés que se aplique. Para este caso utilizaremos una tasa de referencia, que sería la tasa inflacionaria. En México, en el año 2008, que esta fue del 5%, que equivale al 0.05. Entonces utilizaremos la fórmula donde diremos que los $1000 los multiplicaremos
por 1 más 0.05, que es la tasa inflacionaria, elevado a la 1, que nos da como resultado $1.050. Esto significa que si la tasa inflacionaria en un año es de 5%, es decir, 0.05, es exactamente lo mismo que tener $1.000 al principio de un año que 1.050 al final de él. También tenemos como siguiente punto el valor presente neto. Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos desconectados a la inversión inicial. Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en ese momento o tiempo cero. Para aceptar un proyecto, las ganancias deberán ser mayores que los desembolsos, lo que da como resultado que el valor presente neto sea mayor que cero. También tenemos que si el valor presente neto es igual a 0, no se aumenta el patrimonio de la empresa durante el horizonte de planeación estudiado si el costo del capital o la TMAR, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, es igual al promedio de inflación en ese periodo. Y si es mayor que 0, sin importar cuánto supere a 0 ese valor, implica ganancia extra después de ganar la tasa mínima aceptable de rendimiento aplicado a lo largo del periodo considerado. Y aquí tenemos la ecuación para calcular el valor presente neto en un periodo de 5 años. El valor del valor presente neto es inversamente proporcional al valor de la tasa de interés aplicada y fácilmente se puede volver negativo, y en este caso donde el proyecto se puede rechazar. También tenemos ciertas ventajas con sus respectivas desventajas. Se interpreta fácilmente en términos monetarios, supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo que no sucede en la mayoría de las empresas. Se puede utilizar en matemáticas financieras y finanzas personales y es el mejor criterio de optimización. Esto debido a su fácil uso y la facilidad que tiene para dar los resultados. Y sus desventajas es que su valor depende exclusivamente de la tasa de interés aplicada. O sea, no toma en cuenta otros factores. Favorece a proyectos con elevado valor, es decir, que si un proyecto no tiene el valor necesario, no tiene ese valor tan elevado, no podrá aplicarse el valor presente neto y requiere de bastante información antecedente. Y hace suposiciones sobre futuros eventos que pueden no ser confiables. También tenemos la tasa interna de rendimiento, sus siglas TIR. La tasa es la tasa de descuento por la cual el valor presente neto es igual a 0, igual a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, que se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. Y así como existe la tasa de rendimiento interna, puede existir una tasa de rendimiento externa. Esto debido al supuesto, que resulta ser falso, de que todas las ganancias se reinvierten y esto por el factor físico del tamaño de la empresa. De igual forma, tenemos ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que proporciona la tasa de rendimiento exacta de cada proyecto en comparación con el costo de la inversión, considera el valor temporal del dinero. Y como desventajas tenemos que cuando los FNE, que son los flujos netos de efectivo, son diferentes cada año, el único método de cálculo es el uso de la ecuación. No podemos utilizar otro método más que la ecuación. Y que las ecuaciones que se plantean suponen que se reinvierten todas las ganancias en todos los años. Buenas, mi nombre es Diana Santos y a continuación les voy a explicar un poco sobre lo que es el método costo-beneficio.
El método de costo-beneficio es una forma de evaluar un proyecto económicamente. Esa consiste en dividir los costos del proyecto sobre los beneficios que se van a obtener de ese mismo. Originalmente fue utilizado para proyectos con apoyo gubernamental, cuando no era necesario que las inversiones del gobierno fueran económicamente rentables. De ahí es donde proviene el nombre de costo-beneficio. Ahora bien, hoy en día, lo que busca el gobierno en sus inversiones no solamente es recuperar la inversión que ellos hicieron, sino también tener una ganancia que al menos puedan compensar los efectos inflacionarios. Ahora voy a explicar lo que es el periodo de recuperación. Este también es conocido por sus siglas PP en inglés, Payback Period, y consiste en determinar el número de periodos, que generalmente son en años, que son requeridos para poder recuperar la inversión inicial emitida. ¿Cómo se hace esto? Por medio de los flujos de efectivos futuros que que el proyecto va a generar. En la fórmula de reembolso tenemos algunos defectos también. ¿Cuáles son esos defectos? Uno de ellos es que no toma en consideración el valor del dinero a través del tiempo. Y el otro es que este solo se concentra en la recaudación del dinero dentro del periodo de reembolso. Y la recaudación que se hace posteriormente en los años siguientes es ignorada. Para este periodo de recuperación se tienen en cuenta dos modalidades que son ampliamente utilizadas durante el periodo de reembolso. Uno de ellos es el método exhaustivo y el otro es el método promedio. El método exhaustivo es un proceso reiterativo que consiste o que requiere la acumulación de los beneficios y que sean restados de la inversión hasta que el resultado que se obtenga sea cero. Luego tenemos el método promedio. Este método solo es útil si los beneficios anuales no varían sustancialmente del promedio. Es decir, que si hay una alta varianza, los resultados que se proporcionen con este método van a ser erróneos. Y la forma correcta de utilizarlo consiste en tomar en cuenta el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Okay. Y luego tenemos lo que son los métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Si bien es cierto, la planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa. Y un buen análisis financiero es el que podrá detectar la fuerza y los puntos débiles que un negocio tiene. El análisis de las tasas o las razones financieras es el método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Vamos a explicar de las razones financieras en primer parte, únicamente que estos no se toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y que no se relaciona en forma directa de análisis de rentabilidad económica, sino que como una evaluación financiera, que esto también sirve como como una de las claves de planeación financiera es el éxito de una empresa y un buen análisis financiero desde que detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio, que es claro que cuando se va a esforzar por mantener los puntos fuertes y corregir los puntos débiles antes de que cause problemas. Siguiente. Aquí vamos a explicar cada uno de los 4 tipos básicos de las razones, como de los cuales son razones de liquidez, tasas de apalancamiento, tasas de actividad y tasas de rentabilidad. Siguiente.
Unas razones del primero es el de liquidez, que estos miden las capacidades de la empresa para cumplir sus obligaciones o pagos a corto plazo. Entre estas razones de liquidez se divide en tasas de circulante y pruebas de ácido. Como una tasa de circulante es la que obtiene dividiendo activos sobre los pasivos. Y como se da mostrando, ahí hay una fórmula, que es donde la razón circulante es igual a un activo circulante entre el pasivo circulante. La prueba del ácido es la que cuando se va a calcular al restar los inventarios de los activos y dividir el resto entre los pasivos. Y también se muestra una fórmula que es una tasa de prueba de ácido que es igual a un activo circulante menos inventario entre el pasivo circulante. Siguiente. El segundo de los que mencionamos de los tipos es la tasa de apalancamiento, que estos miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda, que esto se incluye otras dos tasas de apalancamiento, como son la razón de la deuda total, activo total y que el número de veces que gana el interés. El de la razón de deuda es la que se mide el porcentaje total de fondos, que son instituciones al crédito. Y también se muestra otra fórmula, que es una tasa de deuda que es igual a la deuda total entre el activo total. El número de veces que gana interés es la que se obtiene dividiendo ganancias antes de pago, ya sea de un interés o impuesto. Y este también ocupa una fórmula, que es igual a ingresos brutos entre cargos de interés. Siguiente. El tercer tipo de razonamiento son las tasas de actividad, que estos miden la efectividad de la actividad empresarial y cuando se realiza el estudio que no existe tal actividad. Estos también se figuran como son el periodo promedio de recolección y la rotación de activo total. El periodo de recolección es como una longitud promedio que debe esperar después de hacer una venta antes de recibir un pago en efectivo. Y que esto considera una fórmula como es las cuentas por cobrar entre las ventas por día igual a las cuentas por cobrar sobre ventas anuales entre 365, que corresponde lo que son por año. Y la rotación del activo total es la tasa que mide la actividad final de rotación de todos los activos de empresa. Y este también tiene una fórmula que son las ventas anuales entre los activos totales. Tasa de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones. Entre estas figuras, la tasa de margen de beneficio sobre venta, rendimiento sobre activos totales. La margen de beneficio es la que se calcula en ingresos netos después de impuestos entre ventas. Y se muestra una fórmula como son la tasa de margen de beneficio, que es igual a la utilidad neta después de pagar impuestos entre ventas totales de anual. El rendimiento sobre activos totales son las que se obtiene dividiendo la utilidad neta libre entre los activos totales. Y esto se muestra con una fórmula como es el beneficio neto entre activos. La siguiente. Y tenemos la otra tasa que es la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa, que estas son las que miden los rendimientos sobre inversión de acciones o accionistas llamadas valor neto o capital. Y esto se convierte en una fórmula, que son las ventas netas después de impuestos entre activos totales. El análisis de sensibilidad, estas se denominan debido a que como un análisis de sensibilidad o conocido como AS, como el procedimiento de medio cual se puede determinar cuánto se afecta, cuán sensible es, y que estos cambios son determinables variables en proyectos. También que no están encargadas o no están encaminados a modificar cada una de estas, ya que esto se puede conservar su efecto sobre la tierra. De hecho, hay variables que se pueden modificarse automáticamente.
a los demás a su cambio que puede ser compensado de inmediato. Otro que se puede mencionar es que estas puede ser inútil hacer el análisis de sensibilidad sobre insumos individuales, ya que esos aumentos de precios nunca se han aislado. Al final de un año, el aumento siempre es general y no único, ya que esto se puede analizar mucho a determinar cuál sería el volumen mínimo de ventas que de esto se deberá tener la empresa para ser económicamente rentable. Y con esto sería todo de la exposición. Eso sería todo. Muchas gracias.